Hola, profe. ¿Qué tal, Edgar? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Edgar. Vamos a iniciar en un segundito, solamente acepto a los participantes. Bueno, Hola, profe. ¿qué tal, Hilary? Buenos días, Sofi, buenos días. Bueno, entonces, jovencitos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar entonces nuestro tema del día de hoy. Si ustedes se recuerdan, en días anteriores hemos estado trabajando lo que es ya la tabla periódica de los elementos. Entonces, ustedes deben ya tener su tabla periódica, ¿verdad? Para poder resolver los ejercicios que vamos a ir haciendo sobre cada tema. Entonces, la tabla periódica, ¿verdad? Es una tablita donde aparece la información sobre todos los elementos químicos que existen en la naturaleza y que el hombre ha fabricado. Hay elementos, ¿verdad? Que son naturales y hay elementos que el hombre ha hecho, ¿verdad? O que los seres humanos han fabricado. Nosotros entonces hemos estado trabajando la tabla periódica y ya sabemos, ¿verdad?, qué significa el número atómico. Buenos Entonces, días, profe. ¿qué tal? Buenos días, Jennifer. Entonces, el número atómico, ¿verdad? El número atómico representa entonces el número de protones y el número de electrones que tiene un elemento. También ya sabemos cuál es el símbolo químico de un elemento y sabemos, por ejemplo, que, por ejemplo, el oxígeno, su símbolo químico va a ser la O. El carbono, su símbolo químico va a ser la C. El calcio, su símbolo químico va a ser Ca. Y así, ¿verdad? El día de ayer estuvimos trabajando un ejercicio sobre lo que era entonces el símbolo químico. Hoy vamos a ver otro tema sobre la tabla periódica y vamos a ver lo que se llama los tipos de elementos. O sea que la tabla periódica, ¿verdad? Nos muestra entonces tres diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre esos tipos de elementos que aparecen en la tabla periódica. Bueno, los tipos de elementos entonces, les decía, son tres. Si ustedes ven su tabla periódica, van a encontrar en la parte derecha, por favor, veamos nuestra tabla periódica. En la parte derecha, entonces, de nuestra tabla, vamos a encontrar una escalera que está más pintada que lo demás. Entonces, veamos, por favor, nuestra tabla periódica y vamos a encontrar esta escalera. Entonces, esa escalera que está más pintada que lo demás es entonces la frontera, digámoslo así, entre los elementos metales y los elementos no metales. Entonces, todos aquellos elementos, ¿verdad?, que estén por debajo de la escalera son elementos metales. Todos los elementos que estén por arriba de la escalera entonces son elementos no metales. Y aquellos elementos que están justo uno arriba y uno abajo se llama entonces elementos metaloides, ¿verdad? Así se llama. Entonces tenemos metales, no metales y metaloides o semimetales. Entonces, entre los metales podemos hablar del hierro, de la plata, del oro, del cobre, ¿verdad? Esos serían entonces elementos metales. Y entre los elementos no metales podemos hablar del oxígeno, del azufre, del carbono. Esos son entonces elementos no metales. Y los metaloides son poquitos elementos. Está el boro, el silicio, el germanio,
el arsénico, el antimonio, esos son elementos metaloides, ¿verdad? Pero los metaloides son los que están en la frontera, uno arriba y uno abajo de la frontera, ¿verdad? Esos serían entonces elementos metaloides. Los elementos metales son el 80% del total de elementos de la tabla periódica. Los metaloides son el 1% y los no metales son el 19%, ¿verdad? Eso sería entonces los metales, los metaloides y los no metales. Metales 80%, metaloides el 1% y los no metales el 19%. Bueno, entonces vamos a hablar de las características entonces que tienen los metales. Entonces, veamos, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las características? Los metales entonces, ¿verdad? Los metales tienen estas características. Tienen brillo metálico, o sea, los metales van a brillar, ¿verdad? Por ejemplo, Jennifer estaba Por mostrando. fin, profe, es que, profe, viera lo que pasó. Es que miré 2 veces, me uní a 2 clases incorrectas 2 veces. Ah, la no, mano. Profe, No, al mano. principio es que como el siguiente de su clase está L3, entonces me confundí y me metí a L3. Pero después cuando yo me di cuenta que me conecté al equivocado, me salí y después me volví a meter a otro, pero al lado de su curso está otro. Entonces me metí a este y Ay, no. Bueno, pero ya estás aquí. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Que, por ejemplo, los elementos metales van a tener un brillo metálico. Les comentaba que Jennifer, ¿verdad? Otra vez Jennifer, por favor. Jennifer estaba mostrando en cámara, por ejemplo, su anillo de 15 años. O sea, entonces, o un anillo, no sé, anillo de no sé qué, estaba mostrando, correcto, muy bien. El Anillo de profe ya te está compromiso. haciendo vieja, mira. O No, profe, no, anillo de pero, compromiso, no sé de qué sea. ay, no, profe, es que Dios. Bueno, entonces estaba mostrando en pantalla un anillo, ¿verdad? Y ese anillo es de algún metal, ¿verdad? Entonces, Jennifer, por favor, dígame, ¿de qué metal es su anillo? Es de plata, profe. Es de plata, correcto, De muy bien, diamante. excelente, ajá. profe, yo Entonces, tengo una tijera, fíjate. ajá, bueno, que ahí estamos. Entonces, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, por ejemplo, el aluminio, ¿verdad? Son elementos metales y esos elementos metales van a brillar, ¿verdad? La plata, al mantenerla pulida, va a brillar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características que tienen los Profe, yo elementos tengo un reloj, metales. yo tengo un reloj, yo tengo un reloj de plata. Un reloj de plata. Ularán. No, profe, Excelente. era Bueno. 20. Yo vivo bajo un puente, no mentira. Bueno, entonces, bueno, sí hay, ¿verdad? Hay relojes que son con pulsera de oro, con pulsera de plata. Entonces, esos son elementos metales, ¿verdad? Entonces, los metales tienen cierta dureza. Nosotros, por ejemplo, usamos para construir, usamos hierro, ¿verdad? Que es también otro elemento metal. Ese hierro hace entonces que nuestras construcciones sean sólidas, ¿verdad? Que no se caigan con facilidad cuando hay, por ejemplo, un temblor. Profe, ¿de qué está hecho la lámina? La lámina está hecha de zinc. No sé si has escuchado, dice lámina de zinc, ¿verdad? Ah, Entonces, Profe, es pero zinc es un medicamento. sí, también, o también. sea, es un, el zinc, les decía yo la vez pasada que el zinc sirve para crecer, ¿verdad? Sí es un medicamento, pero también es un metal, o sea, nosotros tenemos que tener metales y entonces, pero el zinc se utiliza, por ejemplo, así como decía Israel, para poder construir láminas, ¿verdad? Láminas, las láminas que usamos para protegernos de la lluvia son láminas de zinc y tienen cierta dureza, ¿verdad? Por ejemplo, la puerta también está hecha de zinc, ¿verdad? La Y puerta profe, de yo su tengo una casa. puerta hecha de zinc. Ven y canta. Zinc me encanta, no, no es ese zinc. Bueno, Oh, entonces el zinc, ¿verdad? Forma las láminas que forman nuestra puerta, ¿verdad? O
el techo de nuestra casa. Si nuestra casa es de techo de lámina, sería entonces el zinc la que lo está formando, ¿verdad? Entonces, eso se llama dureza. Los metales van a ser duros, ¿verdad? Entonces también un metal puede moldearse. Dice que tiene maleabilidad, o sea que yo lo puedo moldear. Por ejemplo, puedo formar con una barra de metal, puedo formar un anillo, puedo formar un collar, puedo formar una lámina, puedo formar un cable, puedo formar una cadena. O sea que puedo hacer muchas cosas con lo que es entonces un elemento metal. Se puede moldear, ¿verdad? Eso es entonces maleabilidad. Bueno, entonces también me dice que otra de las características es que tiene ductilidad. ¿Qué significa, verdad? Que una sustancia metálica la puedo formar entonces en un alambre, o sea, puedo formar un alambre y al unir alambres puedo formar entonces cables, ¿verdad? Entonces a eso se refiere lo que dice ductilidad. Tenacidad, ¿verdad? La otra propiedad es que puedo hacer que Doblarla. doblarlo, exactamente, puedo doblarlo y hacer que ese metal permanezca doblado, ¿verdad? Fusibilidad significa que lo puedo fundir, ¿verdad? Yo puedo hacer, por ejemplo, o puedo fundir hierro, Profe, puedo fundir plata, podría ser, ¿cómo se dice, pues? fundir. Fundir el hierro para hacerlo más hierro, pero con diferentes formas. Sí, correcto, sí se puede hacer eso, ¿verdad? Eso se llama entonces fusibilidad. Por ejemplo, vos derretís o fundís el hierro y lo colocas en algún molde, ¿verdad? Por ejemplo, acá quieren hacer una barra de oro, entonces tienen el molde especial, ¿verdad? Para hacerlo entonces en una barra de oro. Por ejemplo, nosotros aquí vemos esta barra de oro. En la naturaleza, ¿verdad? El oro no aparece como una barra, sino que el oro aparece Y yo como, pensaba que el oro aparecía así ya de una vez. no, ¿verdad? El oro aparece como una piedra, ¿verdad? Entonces, esa piedra la tenemos que tratar, tenemos que extraer el oro, ese oro se funde y ya se puede formar una barra de oro, ¿verdad? Entonces, eso se llama fusibilidad, o sea que lo podemos fundir y lo podemos moldear en la forma que nosotros querramos. Tiene entonces una densidad alta. Significa que un metal va a pesar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tomaran un pedazo de papel del tamaño de un anillo, por ejemplo, y pulsean los dos, entonces van a notar que el metal va a pesar más que el papel, ¿verdad? Porque tiene una alta densidad. Los metales, todos, bueno, en su mayoría son sólidos. Solo hay dos metales que son líquidos. Un metal líquido se llama mercurio y el otro metal líquido se llama galio, ¿verdad? Son entonces los únicos dos metales que aparecen en estado líquido. Pueden conducir el calor, ¿verdad? Conductividad térmica significa que pueden conducir el calor y conductividad eléctrica significa que pueden conducir la electricidad, ¿verdad? Por ejemplo, sí, Kaylee, dígame. Profe, usted dijo que un metal sólido es mercurio. No. Los metales son sólidos y que solamente el mercurio y el galio son líquidos. Ah, el mercurio es nombre de ese planeta. Entonces, ¿cómo, digamos, Sí, cómo pueden cortar, por ejemplo, el oro? bueno, ¿cómo se puede cortar el oro? Bueno, el oro, por ejemplo, hay Con las instrumentos. manos, ¿qué más? Hay instrumentos que pueden utilizarse, ¿verdad? Por ejemplo, podemos utilizar una sierra, hay sierras manuales, hay sierras eléctricas, hay sierras que son de diamante, hay, por ejemplo, sierra de láser. O sea que podemos cortar un metal, sea cualquier metal que sea, lo podemos cortar, ¿verdad? Con instrumentos. Por ejemplo, aquí tenemos una
pulidora, digámoslo así, si a la pulidora le ponemos un disco de carbono, podemos cortar cualquier metal, ¿verdad? Entonces los metales también se pueden cortar. Por ejemplo, si usted tiene un cable de electricidad, ese cable de electricidad lo puede cortar con una tijera, entonces está cortando el metal que está dentro, ¿verdad? ¿Con qué metales hacemos los cables de energía eléctrica? ¿Alguien sabe? Con cobre, con cobre. Con cobre, Israel, correcto, ¿verdad? Los Cobre, cables Profe, yo soy profe, inteligente, yo sé con todos cobre. los materiales. Con cobre. con cobre, exacto. Bueno, entonces sí, ¿verdad? Los cables de energía eléctrica están hechos entonces de un elemento metal que se llama cobre. Hay también cables de electricidad que están hechos con aluminio. Por ejemplo, los circuitos eléctricos de una computadora o de un teléfono están hechos, ¿verdad? Con oro, por ejemplo. Su teléfono, ¿verdad? Tiene oro. Algunos aparatos eléctricos como las computadoras tienen oro, ¿verdad? Entonces podemos tener ahí, ¿verdad? ¿Y por qué tienen oro? Porque el oro, ¿verdad? Es un excelente conductor de la electricidad. Entonces los metales pueden conducir electricidad o los metales pueden conducir calor, ¿verdad? Entonces, esas son las características de los metales, ¿verdad? Son duros, tienen brillo, se pueden moldear, se pueden fundir, van a ser la mayoría sólidos, pueden conducir la electricidad, pueden conducir el calor, los podemos doblar. Entonces, eso es las características de los metales. Pero también tenemos elementos que son no metales y tienen entonces las características diferentes. La mayoría de los no metales van a ser gases, ¿verdad? El oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, ¿cómo se llama? El cloro, van a ser entonces elementos no metales y son gases, ¿verdad? El hidrógeno también es un elemento no metal que es gaseoso. Si hay sólidos, van a ser sólidos blandos, o sea que no van a ser duros. Por ejemplo, el carbón, ¿verdad? Ustedes han visto el carbón que usamos para asar carne. Ese carbón, ¿verdad? Lo podemos partir con la mano, ¿verdad? No necesitamos sierras especiales para cortar el carbón, sino que podemos quebrarlo con la mano, ¿verdad? Igual el azufre Profe, yo es pensaba también... que era fuerte porque podría romper piedras. Sí hay piedras que se pueden romper, ¿verdad? Por ejemplo, el azufre es una roca, pero como es una roca no metálica, se puede quebrar fácilmente, ¿verdad? Entonces, los no metales son blandos, no conducen el calor, no conducen la electricidad, ¿verdad? Sino que son las características diferentes a las características de los metales, ¿verdad? Y por último, tenemos entonces a los metaloides y los metaloides o también se le llama semimetales, ¿verdad? También se les puede llamar así, metaloides o semimetales. Estos, ¿verdad? Tienen propiedades que están intermedias, o sea que tienen características de metales y también tienen características de no metales, ¿verdad? Entonces, los metaloides son a los elementos que pueden tener ciertas características, o sea, puede ser duro, por ejemplo, pero no puede conducir el calor ni la electricidad. O puede conducir el calor, pero no tiene brillo. Entonces van a tener características intermedias entre los metales y los no metales, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de elementos. Tenemos elementos metales, tenemos elementos no metales y tenemos elementos que se llaman metaloides o que también le podemos llamar semimetales. Al decir semimetales, estamos diciendo que tiene características o que es mitad metal y mitad no metal, ¿verdad? Así podríamos decir a la hora de decirles semimetales. Bueno, entonces, jovencitos, vamos a pasar a nuestro ejercicio del día de hoy. ¿Qué hacker?
Entonces, el ejercicio de hoy es que ustedes me digan qué tipo de elemento es cada uno de los que aparece acá, ¿verdad? El calcio, el silicio, el fósforo, el iridio, el xenón, el cromo, el oxígeno, el prometio, el bromo y el rubidio. Necesito, ¿verdad? Que me digan entonces qué tipo de elemento es. Para eso tienen que usar su tabla periódica porque si ustedes se recuerdan, la tabla periódica es de esta manera. Entonces, aquí van a ustedes con esta escalera que está pintada aquí de este lado, van a descubrir entonces qué elementos son metales y qué elementos son no metales, ¿verdad? Por ejemplo, los voy a ayudar yo con el número 1, que es el calcio. Entonces, el calcio está ubicado acá en esta posición, está del lado izquierdo de la frontera. Entonces, podemos decir que el calcio es un elemento metal, ¿verdad? Y ya encontré entonces qué Ah, tipo de elemento es. Entonces también el bromo es metal. Calcio SA. gracias por Calcio, pasarme todos. ajá, calcio Calcio SA. SA. Correcto, el calcio Esa SA cosa. entonces es un elemento metal, ¿verdad? Entonces, si lo vemos del lado izquierdo de la frontera, son elementos metales, incluidas las dos filas de abajo, ¿verdad? También son metales. Si lo Entonces, vemos, ¿sí, Kaylee? yo no entiendo qué hay que hacer, profe. Mire, Kaylee, tiene que buscar, ¿verdad? Ahora vamos, voy con el silicio, ¿verdad? Tengo que buscar en la tabla periódica a este elemento y tengo que decir de qué clase es, ¿verdad? Puede ser metal, puede ser no metal o puede ser metaloide. Entonces, yo busco en la tabla periódica el silicio y el silicio entonces lo encuentro aquí, ¿verdad? Este es el silicio. Entonces, el silicio es un elemento metaloide, ¿verdad? Porque está colocado acá en esta posición en la tabla periódica. Y así, ¿verdad? Va a ir buscando usted el fósforo, va a ver en dónde está colocado y Es va a decir metaloide también. el fósforo, Fósforo P. perdón, El indio. el iridio. El Ay, indio pero yo pensé que El- sea indio y era iridio. es iridio. Sí hay un elemento que se llama indio, ¿verdad? Pero aquí dice iridio. Bueno, entonces, jovencitos, ¿verdad? Van a resolver esta actividad. Van a buscar. Le decía a Kaylee que el fósforo no es un elemento, no es un elemento metaloide, sino que el fósforo es entonces un elemento no metal, ¿verdad? Los metaloides son los que están Sí, profe, justo. ahí Ceder, que tampoco entendió, podría hacer lo mismo, pero con el iridio, decirnos cuál es. Correcto, muy bien. Entonces, el iridio, por ejemplo, Profe, que era una broma, pero ya está quieren bien. que resuelva a todos, ¿va? Profe, mejor no, porque miren, nada más no los está resolviendo. Gracias, Exacto, profe. exacto, sí. ¿Qué? Entonces, por favor, ¿verdad? Me indican qué tipo de elementos son estos 10. Profe. Qué fácil. Sí, está facilito, ¿verdad? Solamente es de buscarlo en la tabla periódica, ver en dónde está colocado y ya sabrían, ¿verdad? Qué tipo es. Su tabla periódica, si ustedes la ven, tiene esta escalera. Entonces, los que están justo pegadito a la escalera son metaloides. Los que ya están un poquito separados de la escalera son metales y no metales. Profe, escuché ver, está hablando conmigo. No, mentira, profe. Está poniendo audios míos. Sáquelo de la clase. No, porque sos boom. Bueno, pues trabajemos entonces, jovencitos, por favor. Está bien, profe. Profe, encontré el indio. Qué boom.
Profe, encontré el iridio. A ver, compañeros, es no metal. Es no metal. Gracias, boom. No, No. Israel, Profe, el iridio es metal. profe, Profe, Moreno, diga. profe, no digan, que no No. se dijo que Ya voy que por se ponga oxígeno solito. ya. Ok, excelente. Yo apenas voy por fósforo. ¿Qué hack? Oxígeno es el más fácil, ¿verdad? Profe, encontré el cromo. Compañeros, es metaloide. ¿Me dices cuál es el fósforo? Es ¿Ah? el fósforo es, no sé. Qué bueno. Es el cromo es metaloide. No, boom. Sí, digo que sí. Compañeros, encontré el fósforo. Es metaloide. Es un boom. Si tú no has encontrado el fósforo, ya te estoy dando, es, no, es metaloide. ¿Qué? Ya terminé, profe. Bueno, excelente. Entonces, si ya terminaron, me van a ir ayudando, por favor. Profe, Entonces, a mí me faltan 3, ok. 4. Bueno, ¿los demás cómo van? Yo voy por bromo. Muy bien. Bueno, Keili, entonces vamos a esperar otro minutito. Ya casi nos Yo- quedan solamente 8 y después vamos a llenar la tabla. Yo ya terminé, profe. Muy bien, Hilary, excelente. Ahorita vamos, entonces. Iridio. Profe, ¿en dónde está el iridio? Encontré el bromo, profe. El iridio es el 77. Ay, gracias, profe, solo ese. Y el bromo. Encontré El el bromo bromo. es el 35. Profe, yo tanto que me esforcé en encontrar el bromo y usted ya lo dice. ¿Qué importa? Sí, profe, ya está diciendo. Bromo. Ay, ¿dónde estaba el bromo? Ya lo perdí otra vez. ¿El bromo? Ya lo encontré, ya lo encontré. Es, es metal, es metal, es metal. Es metaloide. Sí, claro, es metaloide. El cromo es el 24. Sí. ¿El fósforo qué es? Es metal. Metal.
Sí, Ana Hansel, para eso están los compañeros, para ayudarte. Guiño, guiño. Profe, el fósforo es metal. Sí, es metal. Xenón, Sí, xenón. pero falta que lo digamos, entonces espérate, Fernanda. ¿Qué número es el fósforo? 42. fósforo? 42. Fósforo es 15. No, perdón, 15, fósforo P. Es 15, es 15. Sí, es es 15. que me confundí. Wow, que las confusiones de la vida. Es que yo estaba en otro. Bueno, entonces, jovencitos, ahora sí ya vamos a responder el ejercicio. Entonces, por favor, Hilary, ¿Fósforo? ¿me podría indicar, por ejemplo, qué tipo de elemento es el fósforo? Fósforo es metal. Uy, no, Hilary. ¿No Ay, metales? ¿No oye, metales? Es Fernanda. no metal, ¿verdad? Ahí está, no Entonces, metal. no Ya, metal. ya. Acuérdense No metal. entonces que el fósforo está aquí, entonces es un elemento no metal, ¿verdad? Ahora el iridio. A ver, Edgar, el iridio, por Israel. favor. Edgar, el iridio, porfa. El iridio. El iridio es metaloide. Profesor, quiero No, dar clase. No, son metales de transición. Otros metales. es un metal, ¿verdad? Es un metal entonces, porque el iridio está colocado acá en esta posición en la tabla periódica, entonces es un elemento metal. A ver, Hansel, el xenón, por favor. El xenón. ¿Qué tipo de elemento es el xenón? El xenón es líquido. ¿Qué? No. No, no. Acuérdense Ni que, siquiera estamos hablando de... ajá, acuérdense que estamos hablando de metales, no metales o metaloides. Entonces, Que el no xenón, gases nobles. Entonces es metal. no, muchachos, No, son el gases No xenón metal, es nobles. no un metal, no elemento metal. no metal, ¿verdad? Ay, Sí pertenece a la familia de los gases nobles, ¿verdad? Pero es un elemento no metal porque está colocado acá en esta posición, ¿verdad? Entonces, miren, los que son celestes son metales, los que son verdes son metaloides y los que son amarillos son no metales. Sí, Pero profe, está fácil. en nuestra tabla periódica solamente es de ver en nuestra tabla periódica no aparece así, ¿verdad? No aparece celeste, verde y amarillo, sino que aparece entonces esta escalera. Los que están abajo de la escalera son metales, los que están arriba de la escalera son no metales y los que están justo en la escalera son metaloides. Bueno, a ver, Israel, el cromo. El cromo es metal, porfa. Correcto, Israel, ¿verdad? Profe, póngame otro. El cromo es un elemento No se metal, vale. ¿verdad? Aquí está el elemento cromo. Sofi, otro. por favor, el oxígeno. Profe, póngame otro. Ahorita voy. Sofi, perdone, el oxígeno. Sofi no está, parece. Está conectada, pero no está en la clase. Sí, ajá, exactamente. Bueno, Bien. Sofi, a ver, dígame, Sofi, ¿Profe? el oxígeno, ¿qué tipo de elemento es el oxígeno? Profe, fíjese que se apagó mi compu. Ok, bueno. Bueno, Alan, por favor, ¿qué tipo de elemento es es el oxígeno? Profe, obviamente es metal, guiño, guiño. Guiño, guiño. No, hombre, pero ¿qué tipo de elemento es entonces el oxígeno, jovencitos? Gaseoso. Ya cállese. Exactamente va a decir gaseosa. líquido. Es un gas. Ya dijeron Alan, no, Edgar ni Es Hansel. no metal, no metal. Correcto. El oxígeno Hansel, entonces lo es dijo. un elemento no metal, ¿verdad? Este elemento oxígeno lo estamos colocando acá en la tabla periódica, entonces es un elemento no metal. El prometio, Israel, por favor. Profesor, que estoy buscando y justo de todos me tienen que poner eso. ¿Querías otro? Sí, profe. El prometio es el elemento... No metal, no, perdón, metal.
61. Ah, gracias, porfe. Ah, ya la encontré. Hija. El prometio está por acá, ¿verdad? Entonces, el prometio también es un elemento metal, Lo que pasa es correcto. que pasé por ahí. Entonces, Yo le es dije, un... profe, yo le dije. Muy bien, Hilary. Entonces, el bromo, ¿qué tipo de elemento sería entonces? El Bromo bromo es es, no es, metal, es- no metal, no no metal. metal. El bromo metal. es no metal, correcto. Y por Yo se lo dije, último, Profe, yo se lo dije, yo se lo dije. Yo, profe, yo. y por último, el rubidio, ¿qué clase de elemento es el Es rubidio? metal, es metal. es un rubí, es un rubí, Es un metal. Es un metal, correcto. Ahí es un estamos. rubí. Ya, Bueno, Sanse. entonces, jovencitos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan feliz día a todos. Es que me sale gente porque boom. Adiós, jóvenes. Nos vemos. Profe,